Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del momento que nos ven. Les habla el profesor Juan Malpartida y ahora vamos a iniciar un ciclo de historias de la mitología griega. La mitología siempre ha existido en toda cultura. Cuando hablamos, por ejemplo, del antiguo Perú, hablamos de el mito y la leyenda de los hermanos Ayar, hablamos del mito de Viracocha, del mito de Nailán, para explicar el origen del antiguo Perú. Cuando vamos a Grecia, también explicamos el origen de Grecia a través de la mitología. Incluso la Biblia, desde Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis, también nos hablan de una hermosa mitología, de un conjunto de relatos, de mitos y leyendas. Toda cultura, estimados estudiantes, toda cultura que no puede explicarse científicamente el origen del universo, el origen del hombre, crea sus mitos y sus leyendas. Y Grecia no fue ajena a eso. Entonces vamos a contar estas hermosas historias del mundo griego, empezando por Prometeo. Voy a compartir pantalla para empezar a desarrollar este conjunto de mitos basados fundamentalmente los, en el mundo de la mitología griega. Cuando hablamos de mitos griegos, hablamos del caos que fue el primer dios. Este gran vacío, llamado el caos, engendra a Gea y a Urano. Gea y Urano van a tener hijos. Casi todos los hijos de Urano van a ser encerrados en un enorme abismo llamado el Tártaro. ¿Quiénes eran? Tres cíclopes, tres hecatónquiros y los titanes, que eran 6 titanes. Entonces los hijos de Gea y Urano van a ser, ¿quiénes? Los cíclopes, tres cíclopes gigantes de un solo ojo. Luego van a ser los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos. Y los titanes. Entre los titanes más famosos vamos a tener Atlas, que luego va a ser condenado a cargar el mundo. Prometeo es otro de los titanes famosos que va a ser encadenado y torturado cruelmente, cruelmente. Cuando hablamos entonces de los primeros dioses, estamos hablando de Urano y Gea, pero el gobierno de Urano no duró mucho tiempo. Cronos, su hijo, lo va a derrotar cortándole los genitales. Y Cronos, al igual que su padre, temeroso de que sus hijos hagan lo mismo con él, se va a comer a sus hijos. Así como Urano mantenía a sus hijos en el Tártaro, Cronos lo mantiene en su estómago. Bajo la ira de Rea, Rea tenía cólera de que Cronos se tragaba a todos los hijos que nacían de su vientre. Uno de esos hijos que ella esconde se llama Zeus. Le da piedra envuelto con su ropa ensangrentada y Cronos se come la piedra pensando que era el último de sus hijos. Así nace Zeus, tiene vida, el dios del rayo, del cielo, padre de todos los dioses. Zeus entonces va a derrocar a su padre, pero derrocar a su padre le va a costar enfrentarse a los titanes, enfrentarse a los hecatónquiros y enfrentarse a los cíclopes, y va a recibir la ayuda de Prometeo y su hermano Epimeteo en su lucha contra su padre Cronos, quien se tragaba a sus hijos. Zeus recibe la ayuda de Prometeo y de su hermano de Prometeo llamado Epimeteo. De este hombre, de este titán, Prometeo, vamos a hablar el día de hoy. Entonces, las primeras palabras era para que ustedes se ubicaran: el primer dios, ¿no es cierto? Urano; el segundo dios, Cronos; y el tercer dios que reina el Olimpo, Zeus. Pero va a reinar el Olimpo con la ayuda de Prometeo. Ahora sí, estimado estudiante, ya ubicado en el mundo, en el espectro de la mitología,
entramos a hablar de Prometeo. Este titán, recuérdalo, titán, va a ayudar a Zeus en su enorme guerra contra Cronos. Prometeo es el titán hijo de Oceánica, Asia y de Japeto, hermano de Atlas, de Epimeteo y de Menecio. Según la mitología griega nos cuenta que Zeus encargó a los titanes, Prometeo y a su hermano Epimeteo, crear las criaturas que poblarían el mundo. Crearon los animales y les dieron, sobre todo Epimeteo, porque Zeus tenía cierto temor de la inteligencia de Prometeo, pero de Epimeteo no tenía temor. Así que le encargó a Epimeteo y Epimeteo dio origen a los animales, les dio a cada uno de los animales determinadas cualidades para sobrevivir, pero se olvidó de los hombres. Epimeteo se olvidó de los hombres y los hizo como criaturas débiles, las más débiles del universo de la creación. Y ahí va a entrar Prometeo. A Prometeo le pidieron que hiciera al hombre de barro. Prometeo le hizo a su imagen y semejanza. Prometeo era un enorme hombre, un enorme Dios, pero lo hizo a su imagen y semejanza. Y cuando los hombres empezaron a poblar el mundo, Prometeo se dio cuenta de que las cualidades ya no quedaban para darles a los humanos. Los veía como indefensos, vivir en pequeños grupos errantes, en cuevas, y le dio pena a Prometeo los seres humanos débiles. Pero Epimeteo gastó todas las cualidades y todas las facultades y dejó a la especie humana desprotegida, sin abrigo, sin calzado, inerte. Prometeo, al no encontrar otra manera de salvar a los hombres, decide robarle la sabiduría y las artes a Atenea y el fuego a Hefestos, ofreciéndole como regalo a los hombres. He aquí entonces la actitud de Prometeo. ¿Quién fue Prometeo? Aquel que robó la sabiduría y el fuego a los dioses sin permiso de Zeus. Recuérdalo, sin permiso de Zeus. Prometeo se presentó ante los humanos. No solo les dio el fuego, sino les enseñó sobre todo a cómo generar el fuego, frotando unas maderitas sobre unas hojas secas. Le dijo, este es el fuego, les ha de servir para alumbrarse, les ha de servir para cocinar sus alimentos. Desde ese día, Prometeo se convirtió en el protector de la humanidad. Y como Zeus estaba muy amargo por la actitud de Prometeo, Prometeo le dijo a Zeus de que estos hombres serán los únicos seres vivos que lo adorarán. Serán los únicos seres vivos que mirarán y que miran el universo, miran la creación. Así que Zeus le dijo, ellos no solo te admirarán, sino también harán sacrificios en tu nombre. Lo convenció a Zeus de que los hombres eran importantes, porque los dioses necesitan de seres que los adoren, que los admiren, que hagan sacrificios. Pero Zeus tenía la espinita dentro del corazón de que Prometeo había robado el fuego, y eso era ir contra sus leyes y contra sus principios. Y no solo le amargó que Prometeo haya robado el fuego entregándoles a los hombres, sino sobre todo que Prometeo se reunía con los hombres y le enseñó organización, formas de vida, el arte del sembrío, les fue dando lo que es la reflexión sobre el mundo, es decir, lo que tenía Atenea, la sabiduría, y eso llenó de cólera a Zeus, el dios del Olimpo, el dios del rayo. Sentía cólera, pero sobre todo miedo de que algún día Prometeo pudiera derrocarlo. Para vengarse escogió primero a su hermano,
el creador de todos los animales, ¿no? De todos los seres vivos, excepto el hombre. Y este era Epimeteo. Para vengarse de esta gran ofensa, Zeus mandó a Hefesto crear una mujer de arcilla llamada Pandora, a la que le dio vida y envió a Epimeteo, el hermano, ya sabemos de quién, de Prometeo, ¿no es cierto? Por medio de Hermes. Dado que la casa de Epimeteo se encontraba una jarra, otros dicen una especie de caja que contenía todas las desgracias. Él era el guardián de las desgracias. ¿Qué estaba en esta caja? Las plagas, el dolor, la pobreza, los crímenes, el hambre, con la que Zeus quería castigar a la humanidad. Entonces, aunque Prometeo le había advertido a su hermano Epimeteo de no aceptar ningún regalo de los dioses, Epimeteo la rechazó una vez, pero acabó aceptando a Pandora, que había sido esculpido y elaborado por Hefestos, una guapísima mujer, ¿no es cierto? Enamorado entonces Epimeteo se casó con Pandora, ella, Pandora, y una tarde la curiosidad de Pandora hizo que abriera este cofre y se salieron todos los males. Fue el primer castigo que dio Zeus al hombre, a la mujer, a la humanidad, creado ¿por quién? Por Prometeo, el primer castigo. Pero no contento con esto, Zeus dijo, voy a lanzar mi segundo castigo. Y este segundo castigo sí va a ser directo contra Prometeo, el pensante, el que le dio el fuego a los humanos, el que le dio la sabiduría. Zeus, sin sentirse satisfecho por el castigo impuesto a la humanidad, decide vengarse también del titán Prometeo. Para esto le pide a Bia y a Kratos que encadenen a Prometeo en el Cáucaso. Hefaistos, el dios del fuego, se va a encargar de hacer sólido estos instrumentos que van a servir para encadenar a Prometeo en el inmenso lugar llamado el Cáucaso. Hefaistos se acerca, toma del brazo a Prometeo y clava en una inmensa roca, el fierro que había hecho y que lesionaría las manos y luego los pies de Prometeo, y lo deja en la oscuridad encadenado por miles de años. Pero no contento con esto, Prometeo no solo es encadenado, sino que recibe un cruel castigo, que a las 6 de la mañana se apareció un águila que clavaba sus uñas en la cintura de Prometeo y empezaba a picotearle las carnes. Hasta al atardecer terminaba por comerse su hígado. El dolor de Prometeo era inmenso, que todos los dioses tenían compasión. El sonido se escuchaba hasta el Olimpo, pero Zeus, más era la rabia de Zeus de decirle a todos los dioses menores de que alguien que se levantaba o iba contra los principios de Zeus recibía este castigo. Hermes, el mensajero de los dioses, fue muchas veces en la noche a conversar con Prometeo y a decirle, suplícale a Zeus, dile que te has equivocado, dile que has cometido un error al robar el fuego del cielo, dile que te arrepientes, pero no logró convencer a Prometeo. Prometeo decía, prefiero sufrir a tener que suplicarle a Zeus, algo que es dañino para la humanidad, crear al hombre y no ayudarlos. Entonces, la actitud de Prometeo fue una actitud muy valiente. No hizo caso a Hermes ni a otros dioses que temerosos escuchaban. Incluso el que hizo las cadenas, Hefaistos, no estaba de acuerdo con Zeus, pero todos tenían que aceptar el castigo. ¿Cuánto duró el castigo contra Prometeo de ser castigado cruelmente al amanecer y durante todo el día, y en la noche su cuerpo se regeneraba, pero faltando minutos para que llegue el alba, el amanecer, temblaba de miedo,
porque sabía que sus carnes que se habían regenerado otra vez serían arrancadas por esta cruel águila. 13 generaciones, es decir, calculando unos 1300 años, quizás más, otros hablan de 10.000 años. Prefiero quedarme con 1300 años. El castigo contra Prometeo fue 1300 años, su grito en la oscuridad, el dolor que le causaba el ave cuando le arrancaba pedazos de su cuerpo. Después de tantos años y de tanto dolor, se apareció el hijo de Zeus, un hombre que era considerado el más fuerte de todos los hombres, Hércules. Y al ver el llanto de Prometeo, el dolor incesante, esa mañana agarró una flecha y disparó contra el águila matándolo. Y con sus fuerzas, porque era considerado el hombre más fuerte, durante todo un día batalló contra el fierro, contra la roca, y liberó a Prometeo. Le impulsó la pena, le impulsó la injusticia de su padre Zeus. Por eso él sudó y sudó hasta liberar a Prometeo. Pero Zeus no hizo nada contra su hijo, porque no podía luchar contra su hijo, porque sabía que su hijo aún tenía que cumplir 12 pruebas y estaba en camino a cumplir sus 12 pruebas. Así que Zeus no hizo nada contra Hércules y aceptó la liberación de Prometeo, pero aún mantenía sus miedos y sus dudas contra este titán. Entonces le pidió un sacrificio. Quedas en libertad, Prometeo, si haces un sacrificio. Hay un gigante que se llama Quirón, hombre caballo, que está muriendo y no puede morir porque él tiene la inmortalidad. Tú, Prometeo, tienes que darle la capacidad de morir y tú te conviertes en eterno. Eso va a ser tu castigo, la eternidad. Entonces Prometeo, sin haberle pedido perdón por haber robado el fuego del cielo, buscó a Quirón y lo encontró dentro de una enorme cueva. Estaba herido y no podía morir. Entonces lo abrazó con mucha fuerza y le pasó el sentido de la muerte, la mortandad. Quirón murió convirtiéndose en estrellas en el universo. Después que Prometeo se convirtió en un ser inmortal, primero miró la tierra y el fuego, miraba el fuego encendido en todas partes y se sintió satisfecho. Y luego miró las estrellas y dijo que lo que él había hecho era simplemente darle vida, sabiduría a la humanidad y estaba contento con ello. Por ello, en la mitología griega se considera a Prometeo como el creador de la humanidad, ese gran protector, ese gran benefactor. Con esto hemos llegado al final de esta breve historia sobre mitología griega. Les agradezco la atención y nos estamos viendo en el siguiente relato. Muchas gracias.